Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con el podcast. Estamos en el episodio 4 de la primera temporada. Hoy sábado 31 de mayo del año 2025. Los temas a tratar el día de hoy son muy amplios, pero los vamos a sintetizar de la mejor manera, los vamos a resumir de la mejor manera. Los temas son la evolución humana, Platón y Aristóteles. Voy a comenzar con Platón y Aristóteles porque recuerdo que cuando hablé del primer tema filosófico, lo hice en muy poco tiempo en el episodio uno. Esta vez quiero explayar en la filosofía y de ahí hablar en la evolución humana lo que me quede de tiempo. Muy bien, vamos a referirnos primero a Platón. ¿Mm? Platón significa ancho y bueno, Platón nació en Atenas en el año aproximadamente en el año 427 antes de Cristo. Era de una familia aristócrata. Se dice que era del linaje del último rey de Atenas, el rey Codro. Su verdadero nombre era Aristócles. Aristócles era su verdadero nombre. Pero no se sabe cómo ni cuándo le pusieron como sobrenombre Platón y su misma familia lo llamó Platón y se lo conoce como Platón. Era político. Se dice de que a los 20 años de edad decidió buscar un mentor, un maestro, para que le preparara en el arte de la política. Y su maestro principal fue el conocido Sócrates, ¿no? Sócrates. Eso quiere decir de que Sócrates fue maestro de Platón. Platón tuvo una experiencia política, bueno, dos experiencias políticas, por no decir tres, en el lugar de Siracusa. Pero esas experiencias las tiene luego de la muerte de Sócrates. Cuando Sócrates es muerto, es condenado a muerte. No les comenté en el primer video, o en el segundo creo, no les comenté que Sócrates fue condenado a muerte, obligándoles a tomar el veneno de la cicuta. ¿Por qué lo condenaban a Sócrates? Por atentar contra los dioses y por corromper a la juventud. Ese fue el motivo por el cual se condenó a muerte a Sócrates. Obviamente que Sócrates era inocente de lo que se le decía. Eh, y Sócrates, luego de que muere, Platón sale de Atenas y se va a otro lugar muy cercano a Atenas. Ahorita no recuerdo el nombre. Y posterior a esa experiencia, Platón viaja por el sur de Italia, donde conoce a los pitagóricos, ¿no? Pitágoras era uno de los filósofos, creo que lo mencioné, de del periodo cosmológico de la filosofía, que decía de que el origen de todo eran los números y todo lo relacionaban con los números y las matemáticas. Entonces, Platón recoge mucho el legado de los pitagóricos. Se dice por allí, aunque no hay referencias muy exactas, de que estuvo por Egipto y que asimiló mucho las culturas orientales. Y eso lo vamos a ver justo a la hora que hablemos sobre la cosmovisión de Platón. Hay mucha similitud. Entonces, en esos viajes por el sur de Italia, es llamado para ser asesor político del rey de Siracusa, Dionisio I. Este rey Dionisio era un tirano, un totalmente tirano, y al parecer no les gustaron las ideas de Platón y lo mete preso y lo vende como esclavo. Se dice que uno de los amigos de Platón paga por su liberación luego de que estaba como esclavo, ¿no? En otra locación. Y Platón queda libre y regresa a Atenas y crea lo que es la academia. La Academia de Platón es la primera institución de formación superior en Grecia. Y por qué no decirlo en el mundo occidental. Se puede decir que la Academia de Platón es una primera organización de educación superior. En la academia se enseñaban muchas cosas, ¿no? Filosofía,
se enseñaba eh, cosas como, un momento, mi gatito me está... Félix, cuidado, ponte para acá. Sabiduría y todo lo referente a los estudios, ¿no? Porque Platón era muy, muy académico, disculpen. Mi gato se me acaba de subir encima y ya, bueno, continuamos. Eh, Luego de tener discípulos en la academia, Platón se entera de que el rey Dionisio I muere y asume el poder en Siracusa su hijo, Dionisio II. Y Platón decide ir como asesor político de Dionisio II para poder poner sus ideas políticas, ¿no? Las ideas políticas de Platón son muy interesantes y están en su obra, la gran obra de Platón que se llama La República, donde habla de un estado utópico. No voy a hablar mucho sobre la parte política de Aristóteles en este podcast, sino más que todo voy a hablar sobre la parte ética. Pero continuemos rápido con la biografía de Platón. Anteriormente habíamos mencionado los diálogos. En los diálogos habla sobre Sócrates, sobre la historia de la filosofía eh, presocrática, le vamos a llamar, o naturalista o cosmológica. Y en la República habla del estado utópico, ¿no? Entonces, esas ideas que Platón expone en la República, él las quiere plasmar en un país, ¿no? En este caso sería el reino de Siracusa. Entonces, Dionisio II, el hijo de Dionisio I, lo llama a Platón para que sea su asesor político. Pero, al parecer, el hijo resultó ser igual de tirano que el padre. Como dice un dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y Platón es desterrado de Siracusa. Lo destierran. Luego Dionisio lo vuelve a llamar. Eh, Platón, muy idealista, ¿no? Pensaba de que la superioridad de sus ideas podían convencer al tirano. Fue muy ingenuo también, ¿no? Regresa a Siracusa. No, yo que Platón no hubiera regresado a Siracusa. Y esta vez sí, el tirano vende como esclavo a Platón, ¿no? Y otra vez Platón vuelve a ser libre. Alguien lo libera, porque tenía muchos amigos, conocidos, discípulos, ¿no? Y bueno, así es la vida de Platón, ¿no? Así fue la vida, un resumen, una síntesis de la vida de Platón. Bueno, el tema que voy a tratar el día de hoy sobre Platón, porque vamos a hablar de Platón, Aristóteles y la evolución humana, ¿no? Específicamente sobre Platón, es la metafísica de Platón. Ya hablamos un poco de los diálogos, cuando hablamos de Sócrates y de los presocráticos, o el periodo cosmológico de la filosofía, en el primer video del podcast y también en el segundo. Ahora vamos a hablar de la metafísica de Platón. Les comento algo. A mí me gusta jugar mucho videojuegos. Mis videojuegos favoritos son PES 2025, eh, Pokémon Go. Antes me gustaba un poco el Dota, el Free Fire. Y también un poco el League of Legends, pero no lo juego porque lo jugué una o dos veces porque es muy adictivo. Es demasiado adictivo el League of Legends. ¿A qué viene este comentario sobre mi parte personal, ¿no? Es para poder comprender un poco lo que les quiero explicar, ¿no? Como nosotros sabemos, los que han jugado videojuegos, los videojuegos son una copia del mundo real, ¿no? Cuando yo agarro un mando de PlayStation, sea PlayStation 3, 4 y ahora creo que está hasta el 5, ¿no? Porque yo tiempo que no juego PlayStation, más juego de mi celular. Cuando agarro un mando, esos jugadores de fútbol no son reales, son parte de la realidad virtual, ¿no? O cuando de repente hacemos un gráfico, quizá el gráfico que estamos viendo en estos momentos en la imagen del podcast, de la evolución, de esos humanoides hasta llegar al hombre actual con su saco y corbata y su maleta. Eh, Nosotros nos estamos dando cuenta que es una copia del mundo real.
No existe, hemos creado copias del mundo real. Entonces, esos son los videojuegos, ¿no? También, copias del mundo real. Para Platón, bueno, Platón no hablaba de videojuegos, ¿no? Porque en esa época no existía. Lo estoy haciendo como una cuestión didáctica. Para Platón, el mundo que nos rodea es una copia del mundo de las ideas. Es increíble, ¿no? O sea, la realidad, ¿no? Nuestra casa, nuestro entorno, los lugares que visitamos, el parque, el lago, nuestro trabajo, quizá la escuela o la universidad, mi gato, toda la realidad. Yo mismo, mi cuerpo mismo, es parte del mundo que nos rodea, ¿no? Es parte del mundo actual. Y nosotros todos, todo lo que les mencioné, somos una copia del mundo de las ideas. Es como si nosotros estuviéramos dentro del videojuego. Algo así les doy a entender, ¿no? No, es increíble, ¿no? Como si alguien nos comandara. Estas ideas llegaron por mucha influencia, creo yo, de la parte oriental que viajó Platón y también de los filósofos pitagóricos que eran muy místicos. La próxima semana vamos a dar el libro de los muertos del antiguo Egipto para que, si ustedes más adelante ven el podcast de la próxima semana que voy a tocar y lo comparan con lo que estoy hablando ahorita, se van a dar cuenta quizá mucho mejor. Entonces, Platón dice de que al mundo de las ideas, ¿no? Que viene a ser la realidad en sí, no el mundo que nos rodea, ¿no? El mundo de las ideas, no se puede acceder por los sentidos, dice Platón. O sea, eso quiere decir de que Platón era idealista y asume mucho la inmutabilidad que hablábamos de Parménides, ¿ah? Pero nos preguntaríamos, ¿no? Así como yo al agarrar el mando o al agarrar el celular puedo mover a los jugadores virtuales de fútbol en el juego PES 2025, ¿quién es el que puede manipular, el que puede moldear este mundo actual en base al mundo de las ideas? En este caso vendría a ser Dios, el Dios de Platón. Si bien Platón no conoció el cristianismo, porque estamos hablando más o menos de 400 años y pico, ¿no? De Jesús, el Dios de Platón era muy diferente, ¿no? Para Platón, Dios hizo la copia del mundo de las ideas, que es el mundo que nosotros conocemos. O sea, el mundo que nosotros conocemos es una copia del mundo de las ideas. Pero Platón habla de que no solamente hay un mundo de las ideas, sino que también hay un Jora, que se escribe Chora, Chora, pero se pronuncia Jora. Eh, el Jora, dice Platón, es lo que da origen a la materia, ¿no? Que vendría a ser el mundo que nos rodea, la materia, el mundo material. Pero para Platón el Jora es caos, el Jora es malo, el Jora es, no quiero hablar una palabra, una mala palabra, pero vendría a ser como lo peor de todo. Mientras que el mundo de las ideas es orden, ¿no? Es orden, es lo más puro, es muy parecido a la idea del paraíso que nosotros los cristianos tenemos, ¿no? Muy parecido a la idea del paraíso. Está perfecto. Pero el Jora no, recuerdan de que en el mundo griego antiguo no se tenía la noción del infierno que nosotros tenemos, ¿no? Entonces para ellos el Jora era como decir el caos, lo malo. Y el dios de Platón, al cual se denomina el demiurgo, si bien para Platón, o sea, para los cristianos, para los que somos cristianos, ¿no? Dios crea el paraíso, Dios es el creador de todo, ¿no? Pero para Platón, el Dios de Platón no crea el mundo de las ideas ni la jora, no las crea. ¿Quién la crea? Bueno, no he encontrado todavía ningún texto de Platón que hable sobre quién crea eso, ¿no? Pero lo que he podido localizar, lo que he podido leer, es que el demiurgo, el Dios de Platón, no crea el mundo de las ideas ni la jora, ¿no?
sino que el Dios de Platón era el ordenador, ¿no? Y el Dios de Platón lo que sí crea es el mundo actual, el mundo que nos rodea, la materia. Ujú. O sea, el Dios de Platón es el creador de la materia, según Platón, ¿no? Pero ¿en base a qué crea el Dios de Platón la materia? En base a restos del caos, de la jora. No, la jora es el material que utiliza para hacer el mundo que nos rodea, para hacer la materia. Pero si es caos, preguntarán algunos de ustedes, ¿cómo puede crear del caos cosas tan espectaculares como de repente una laguna, un cachorrito, un animalito tierno, o a las maravillas que vemos en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo puede crear del caos eso? Es porque el mundo que nos rodea es una copia del mundo de las ideas. O sea, el dios de Platón es como un artista, ¿no? Observa el mundo de las ideas, mira el mundo de las ideas, o mejor dicho, para Platón no se llegaba al mundo de las ideas por la observación, sino por la razón, ¿no? Vamos a decir, razona observando el mundo de las ideas, y en base a eso que vea la hermosura, la perfección, al orden del mundo de las ideas, crea una copia, para Platón una mala copia del mundo que nos rodea, de la materia actual. Y es por eso que se lo ve así. Pero ese es imperfecto, haciendo una, tratando de comprender un poco más lo de Platón, ¿no? De repente nosotros vemos un paisaje muy bonito, muy hermoso, pero luego viene una tormenta, viene un incendio forestal, y eso demuestra que eso está hecho en base al caos. Tiene mucha lógica la filosofía de Platón, ¿m? Mucha lógica. Entonces, para Platón, el filósofo, los filósofos tenemos una misión, que es regresar al alma al mundo de las ideas. Y acá viene la cosa. ¿Cómo el alma regresa al mundo de las ideas? Obviamente que muriendo. Pero eso no quiere decir que el filósofo tenga que matar personas para que vayan al mundo de las ideas. No. Lo que hace el filósofo es desarrollar la virtud. ¿Y quién hace la virtud? Los valores morales, lo bueno, no las cosas buenas, el bien, en las personas, para que con esa virtud y ese bien las personas puedan ir al mundo de las ideas, que vendría a ser algo así como el paraíso. Y esa virtud es la filosofía, según Platón. Entonces se dice de que para Platón, la filosofía es una preparación para la muerte. Según Platón, las armas virtuosas van al mundo de las ideas. Pero Platón también habla de la reencarnación y se parece mucho al budismo, su filosofía. Platón habla de la reencarnación. Si nosotros no hemos sido muy virtuosos durante nuestra vida, nos vamos a reencarnar posiblemente en otros animales. Pero si hemos sido virtuosos, posiblemente nos reencarnemos en otros seres humanos, hasta perfeccionarnos un poco más, hasta llegar a la meta final, se puede decir, ¿no? Que es el mundo de las ideas. Y en ese mundo de las ideas es el mundo perfecto para Platón, lo que tiene un origen espiritual, donde están los dioses, donde las personas juegan con los dioses, conviven con los dioses. Y vamos a ver también eso de la próxima semana cuando hablemos de la cosmología egipcia, que pasa lo mismo, ¿no? Pero para que vean ustedes mucho mejor, la noción de paraíso que tenemos de los cristianos viene a ser algo muy parecido a lo que sería el mundo de las ideas de Platón. Entonces, pero las personas, las almas, ¿no? Las almas que están en el mundo de las ideas, pueden en algún momento extrañar el mundo material. Eso quiere decir pueden perder su virtud. Y si pierden la virtud de a pocos, entonces son sacadas del mundo de las ideas y vuelven a reencarnarse
en animales o en seres humanos. Entonces, ahí sí hay un cierto movimiento ideológico, ¿no? Si bien se puede decir de que Platón seguía más la inmutabilidad de Parménides, se puede decir una pizquita de la filosofía de Heráclito, de la dialéctica de Heráclito, ¿no? Una pizquita. ¿Por qué? Por el movimiento de las almas, ¿no? Las almas en la eternidad pueden reencarnar en seres humanos, pueden reencarnar en animales, pueden ir al mundo de las ideas, pueden ser desterradas del mundo de las ideas para volver a reencarnar y pueden regresar al mundo de las ideas. Ujú. Eso se llama el ciclo de reconocimientos de Platón. ¿Y por qué no nos acordamos, según Platón, de todas estas cosas que pasamos en nuestras vidas anteriores? Por el olvido, ¿no? Cuando el alma sale del cuerpo, se olvida de lo que vivió con ese cuerpo. Platón también habla del amor. Ya para concluir con Platón, porque nos vamos a pasar la hora, si no. Para Platón el amor es la sede de sabiduría, ¿no? Es la esencia del amor. Y escala el amor en tres niveles, Platón. Por un lado, la atracción física, el amor físico, que para él es el más bajo. Sin embargo, no deja de ser importante porque en base al amor físico es que sale la procreación y nacen más seres humanos. Y el nacimiento también es parte de la reencarnación, según Platón. Y por otro lado está la ciencia, el arte y las leyes, es decir, el segundo nivel de amor, ¿no? El amor a la ciencia. No, ese amor tengo yo, ¿no? El amor a la ciencia, al arte, a las leyes. Y el tercer nivel de amor, que es el amor platónico, es el amor a la sabiduría y la bondad. Y cuando hablamos de amor platónico no nos referimos a lo que se dice actualmente, ¿no? Que una persona se enamora de otra persona, pero no lo dice nada, lo guarda en secreto. No, no, no. Ese no es el amor platónico en filosofía. En filosofía el amor platónico es el amor a la sabiduría, el amor a la bondad. Entonces, espero que haya quedado claro el origen espiritual, ¿no? Del mundo de las ideas, ¿no? Un mundo perfecto donde los seres humanos conviven con los dioses y, y las almas están en su plenitud de la virtud, ¿no? O sea, son 100% buenas. Y podemos ver mucha similitud, yo lo veo, y justo ahora último que he releído un poco algunos episodios de la traducción al español del libro de los muertos, del antiguo Egipto, hay cierta similitud tanto con la filosofía cristiana, por lo del paraíso, como la filosofía del antiguo Egipto, pero mucho más que cualquier cosa se parece al budismo, ¿no? Que es tema que lamentablemente no vamos a tratar en esta primera temporada. Entonces, si hay preguntas acerca de la filosofía de Platón, yo estoy aquí para escuchar. Ujú. Muy bien, ahora vamos para Aristóteles porque se nos va el tiempo y ahí seguimos con la evolución. Aristóteles, conocido como el Estagirita, porque nació en Estagira, un lugar en Macedonia. Nació en el 384 a.C., o sea, era menor que Platón, y Aristóteles va a la academia de Platón. Un ratito, voy a poner a mi gato. Félix, ya, baje de ahí. No, hijita, no. Discúlpame, pero mi gatito está muy inquieto. Muy bien, Aristóteles va a la academia de Platón en Atenas y estudió, quiso mucho, le tenía mucho cariño a Platón, pero a pesar de que le tenía cariño a Platón y fue discípulo de Platón, también criticó la filosofía de su maestro Platón. Por ejemplo, en Platón vemos un idealismo del mundo de las ideas, ¿no? En Aristóteles vemos realismo. En Platón vemos un misticismo, ¿no? Como estoy hablando de todo este misticismo del mundo de las ideas, de la reencarnación. En Aristóteles vemos un cientificismo. ¿Se puede decir que Aristóteles es el padre del materialismo? Sí. En la Edad Media, tanto Platón como Aristóteles serían muy, muy leídos, ¿no? Eh, muy bien. Pero Aristóteles también fue maestro. Y a diferencia de Platón, sí pudo dejar su legado político, ideológico,
en el mayor conquistador de la época antigua. No, desde antes del Imperio Romano, obviamente. Después del Imperio Romano, desde antes del Imperio Romano, ¿no? Que es el conocido Alejandro Magno, ¿no? Que antes del Imperio Romano, Alejandro Magno fue un gran conquistador, un emperador. Y Aristóteles fue su maestro de Alejandro Magno. En la época que estaba el Imperio Macedónico, el Imperio de Alejandro Magno, ¿no? Incluso la misma democracia ateniense, Atenas fue conquistada por Macedonia. No, Macedonia era el país de Alejandro Magno. Y podemos ver de que Aristóteles nació en Macedonia. Platón va para en Atenas, a pesar de que había sido alumno de la Academia de Platón, Platón crea el Liceo, que se puede decir que el Liceo viene a ser la escuela rival de la Academia. Mientras la Academia iba más a los números, al idealismo, al misticismo, el Liceo era más materialista, más científico, no dejaba de lado los números, no, pero los relacionaba con la materia, ¿no? Iba más a la realidad, estudiaba la botánica, la zoología, ¿no? Los primeros reinos biológicos, ¿no? El reino animal, vegetal y mineral son estudiados por Aristóteles, ¿no? Y ahí se desarrolló el liceo hasta que muere Alejandro Magno, muere el emperador Alejandro Magno, y obviamente todo lo que tenía que ver con Macedonia era mal visto. Y y Aristóteles tuvo que huir de Atenas después de la muerte de Alejandro Magno y al poco tiempo de que sale de Atenas, Aristóteles muere. Por eso Aristóteles fue más materialista, escribió mucho sobre tratados, sobre biología, sobre cosas materiales. Pero más que hablar de las obras de Aristóteles, me voy a enfocar en una para concluir y ser concreto. Lo que quiero hablar es de la ética de Aristóteles. Así como nosotros hablamos de la metafísica de Platón, ahora voy a hablar de la ética de Aristóteles, ¿no? Para comenzar, Aristóteles no cree en el mundo de las ideas. Pero ¿cómo es posible? Si era su discípulo, tenía que seguir el legado principal, ¿no? Que es la esencia de la filosofía platónica, el mundo de las ideas. Pero no, Aristóteles no cree en el mundo de las ideas. Aristóteles busca las verdades en el mundo real. Para Aristóteles, a diferencia de Platón, el conocimiento se construye con los sentidos. Pero no decía de que no hay que usar los sentidos, decía Platón. Aristóteles dice de que sí, hay que usar los sentidos. Y se razona en base a ello. Eso no quiere decir de que Aristóteles deje la razón, no. Se razona en base a ello. Por ejemplo, si observo al gato que tengo a mi costado, no a mi gato, no a Félix. Platón diría de que Félix es una copia del mundo de las ideas. Que el verdadero gato viene a ser tal como está en el mundo de las ideas, ¿no? El alma de Félix es parte del mundo de las ideas. Y de esa forma hay que estudiarlo a Félix. Pero para Aristóteles no. Aristóteles estudia al gato, observa al gato, analiza al gato, ve el comportamiento del gato, hace descripciones académicas, biológicas, zoológicas del gato. Y en base a eso, estudia al gato, valga la redundancia, ¿no? Efectivamente, para Aristóteles no hay reencarnación y no hay mundo de las ideas, o sea, no hay paraíso. Entonces, si no hay paraíso, nosotros nos morimos y se acabó todo. Sí, para Aristóteles nosotros nos morimos y se acabó todo. Eh, y podrían decir que la filosofía ateísta, podríamos decir, los ateos se parecen mucho a Aristóteles. Sí y no, diría yo. Porque Aristóteles no deja de creer en Dios. No deja de creer en Dios. Solamente dice de que morimos y se acabó todo. Y punto. Su noción de Dios era diferente de Aristóteles.
Por eso es muy tomado en cuenta por la filosofía escolástica de los primeros cristianos, ¿no? Entonces, si para Aristóteles nosotros morimos, ¿qué sentido tiene hacer todas las virtudes? ¿Qué sentido tiene ser bueno? ¿Qué sentido tiene hacer el bien a las personas? ¿Qué sentido tiene hacer las cosas de la manera correcta? Aristóteles es muy tajante en su Ética Nicómaco. ¿No? Este es un libro de Aristóteles que se llama La Ética Nicómaco. El sentido, el fin del hombre, para Aristóteles no es ir al mundo de las ideas. ¿No? El fin del hombre para Aristóteles es la felicidad. Felicidad. Y yo les invito a reflexionar ustedes y que pongan una pausa al video y después le quiten la pausa. ¿Qué es la felicidad para ustedes? Para Aristóteles, la felicidad es el premio de la sabiduría y la virtud. Es el fin del hombre. ¿Y qué se necesita para ser feliz según Aristóteles? Para Aristóteles es muy materialista, ¿no? Dice primero la salud, segundo el dinero, tercero no ser demasiado feo. Quizás se vaya para lo del amor, ¿no? Creo que los que somos feos ya fuimos. Aunque dicen no demasiado. Yo tampoco no creo ser demasiado feo. Y luego los amigos. Habla de los buenos amigos y de los malos amigos. Cuando habla de la salud, ¿no? Eh, para tener una buena salud, para desarrollar tanto la salud como el dinero, el no ser demasiado feo y los amigos, Aristóteles lo desarrolla de la siguiente manera. ¿Mm? Por un lado, tener una buena salud, no enfermarse a cada rato, estar bien físicamente, y eso te va a dar felicidad. Pero hay personas que nacen con alguna enfermedad o no están bien de salud, o son siempre demasiado obesas, o son demasiado flacos, o algo les pasa, ¿no? Esas personas no pueden ser felices. Aristóteles dice que sí hay una forma para ser felices sin necesidad de eso. Ahorita lo voy a explicar. Luego del dinero, ¿no? Hay personas que nacieron pobres, que nacieron miserables. Están, y hay personas que nacieron en cuna de oro, que nacieron ricas. Tienen esa ventaja. ¿No? Pero ser pobre no es ningún obstáculo para llegar a la felicidad, a pesar de que tienes una desventaja, ¿no? Y por otro lado, no ser demasiado feo, ¿no? Bueno, en este caso, los que son demasiado feos sí eh, es un poco más difícil, siguiendo la lógica de Aristóteles, ¿no? Pero de repente, mm, si se viste bien, si se arregla bien, quizá puede llegar la persona, por lo menos a no ser demasiado feo, o aparentar no ser demasiado feo. Y por otro lado, los amigos, ¿no? Hay amigos que están con uno sin la misma experiencia personal, ¿no? Hay amigos que están con uno en las buenas, solamente en las buenas, pero hay amigos que están con uno en las malas, en los peores momentos. Esas personas que están con uno en los peores momentos, cuando estás a punto de morirte, cuando estás accidentado, cuando has caído en desgracia o has perdido todo lo que tenías, cuando te has divorciado quizá, o cuando has muerto un ser muy querido, en esos momentos malos de la vida, hay amigos que están con uno en ese momento. Y otros amigos se van, ¿no? Esperan que estés bien y luego quieren que les invites a algo y están contigo en los mejores momentos. Esos no son los buenos amigos. Entonces, los buenos amigos son los que nos dan la felicidad, no los malos amigos. Y es un consejo muy sabio que se puede tomar en la vida real actual, ¿no? A pesar de que cuántos años han pasado desde la época de Aristóteles, esto se puede seguir. Entonces, Aristóteles dice de que el ser humano es un ser social. Dice de que, según Aristóteles, la soledad es únicamente para Dios y para las bestias. O sea, si yo me siento solo, soy una bestia. No, es una broma, amigos. No, el ser humano es un ser social, ¿no? Es un ser social.
Pero uno, ¿cómo puede de repente? Hay personas, y siguiendo la filosofía de Aristóteles, ¿no? Que tienen buena salud, que tienen mucho dinero, que ni siquiera son demasiado feos, sino que son recontra bellas, ¿no? O hermosos para los varones, y que tienen muy buenos amigos. Pero a pesar de eso, no son felices. Y hay personas que tienen mala salud, que han nacido pobres, que no son demasiado feos, pero son un poquito feos, ¿no? Y que la mayoría de sus amigos son malas personas, ¿no? Que tiene que cambiarlos. ¿Qué es lo que hace que esas personas que nacieron con las cosas en contra, vamos a decirle, qué es lo que hace que las personas que nacieron con las cosas en contra, un momento, no sé qué ha visto, ya, ok, cuidado Félix, que nacieron con las cosas en contra puedan ser felices, porque no hay nada imposible si se puede ser feliz. ¿O qué es lo que hace que las personas que tienen todo a su favor siempre sean felices y aprovechen eso que tienen a favor? No como el dinero, como la salud, ¿no? Como el no ser demasiado feo y como los buenos amigos. ¿Qué es lo que hace? La práctica de las virtudes éticas. Si nosotros practicamos las virtudes éticas, nosotros vamos a ser felices, ¿no? Ahora, uno puede tener una salud regular, enfermarse de vez en cuando, eso no quiere decir de que no sea feliz. No es necesario ser rico para tener dinero. Puede tener el dinero suficiente para poder vivir y tener una estabilidad económica sin necesidad de ser rico. Uno puede ser medianamente atractivo, no tan guapo ni el más hermoso del mundo, ¿no? Y uno puede tener amigos moderadamente, ¿no? Entonces, a eso nos lleva quizá la virtud, ¿no? La práctica de las virtudes. Que para Aristóteles las virtudes se adquieren. Si bien la salud, el dinero, no ser demasiado feo y quizás hasta los amigos son algo innato que no se adquieren, que nos da el destino, se puede decir, o la suerte, las prácticas de las virtudes éticas se adquieren. Es por eso que el cristianismo sigue mucho lo de Aristóteles, ¿no? A pesar de que Aristóteles no crea ningún paraíso, ¿no? Porque para el cristianismo uno practica las virtudes éticas para irse al paraíso, ¿no? Pero para Aristóteles no. Para Aristóteles uno practica las virtudes éticas por la felicidad, para ser felices. Por ejemplo, en la salud, ¿no? Y yo les voy a dar un mal ejemplo mío, ¿no? Yo soy diabético, les cuento para los que no lo saben, tengo la diabetes, ¿no? Y tengo la diabetes por no comer, por comer en exceso, ¿no? Eh, yo comí mucho en exceso, comí cosas que no debí comer, demasiado dulces, demasiadas grasas, y eso me llevó a enfermarme de diabetes. Quizás si yo hubiera practicado la virtud ética de la moderación, de comer mesuradamente, de comer saludablemente, cosas ricas pero saludables, entonces yo estaría bien de salud. Pero ahora hay una solución, ¿no? A pesar de que es una enfermedad terminal, ¿no? Eh, yo puedo mantener la diabetes, ser feliz con la diabetes, sí, como con moderación, ¿no? Pero hay momentos que se nos sale nuestro instinto animal, ¿no? Porque en fin y al cabo también somos animales, ¿no? Nos queremos el placer de repente de probar algo rico, ¿no? El placer de comer una papita frita grasosa con su hamburguesa llena de grasa. Buah, y mi gato está jugueteando aquí, ¿no? Y no somos moderados, ¿no? Entonces, esa es una forma de aplicar la virtud en la salud. En el dinero, yo creo que el primer antecedente que, bueno, que he leído, ¿no? El primer antecedente que he leído de educación financiera lo vemos en Aristóteles, ¿no? Ahora mucho se habla de la educación financiera, ¿no? Yo con la virtud puedo administrar mis gastos, administrar mi dinero, ¿no? Si yo me modero, de repente gano, no sé, ¿no? Un ejemplo, no digo que estoy ganando así, ¿ah? Gano, por ejemplo, $4.000 mensual.
un ejemplo. Y yo necesito para vivir cómodamente con mi gato solamente $1.000 mensual, un ejemplo. Entonces yo puedo moderar, ¿no? De repente esos 3.000 podría invertir en hacer un pequeño negocio, invertir en bolsa, comprar Bitcoin, qué sé yo, ¿no? Lo que les gusta. La educación financiera, ¿no? Poder hacer, o invertirlo en educación, en una maestría, en un doctorado, ¿no? Tener un buen, mejorar el puntaje crediticio con el banco para poder recibir un préstamo estudiantil, qué sé yo. Entonces, eso es la forma de aplicar la virtud para manejar el dinero, siguiendo la lógica de Aristóteles, ¿ah? Yo no siento que Aristóteles hable con esas palabras. Yo más o menos en base a lo que he leído de Aristóteles, interpreto ejemplos de la vida real para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor, porque Aristóteles es demasiado teórico, ¿no? Hay que comprender muy bien la teoría. Y por otro lado, de no ser demasiado SEO, de repente con sabiduría, ¿no? De repente estoy muy gordito ahorita, ¿no? No me veo muy atractivo. Puedo salir a trotar, empezar a comer bien y puedo de repente tener un físico un poco más atractivo, ¿no? Y viceversa, ¿no? No una chica de repente que se siente demasiado bonita y por ser bonita no encuentra la felicidad. De repente puede buscar una forma psicológica, leer libros de autoayuda, de psicología, buscar la sabiduría para poder encontrar la felicidad siendo bonita, ¿no? Y por otro lado, la elección de los amigos, ¿no? Si bien la mayoría de amigos nos los pone el destino, nosotros tenemos la gran posibilidad de poder descartar amigos, de mantener amigos y de repente observar personas y buscar nuestros propios amigos. Así es. Pero ¿cuál es la esencia de la práctica de las virtudes éticas en Aristóteles? La esencia de la práctica de las virtudes éticas en Aristóteles es el equilibrio, la moderación. Por ejemplo, la generosidad. Lo contrario sería la avaricia, ¿no? Egoísmo, soy avaro, ¿no? Ese es un extremo. Y el otro extremo sería dar todo lo que tienes y te quedas sin nada. Como decía mi abuela, ¿no? Es un refrán. No tiene la gallina agua para nadar, perdón, no tiene la gallina agua para tomar e invita al pato a nadar. Es una forma de decir, ¿no? Que te quedas sin nada para dar. Es el otro extremo. La generosidad viene a ser el equilibrio, ¿no? De repente yo tengo $100 en mi mano y una persona necesita dinero. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ser generoso. De repente la persona tiene hambre, no es necesario que le dé dinero. Puedo comprar con $20 un buen lunch, ¿no? O un dinner, o sea, un almuerzo o una cena, y darle la comida, ¿no? Darle una bebida o comprar unos víveres, si es que yo tengo las posibilidades, ¿no? Y si no tengo, de repente, si estoy en modo ahorro, como ahora, que estoy en crisis, de repente derivarlo, decirle o llevarlo a un lugar, a esa persona que necesita un lugar de asistencia social donde le pueden ayudar y dar víveres, o a una iglesia, qué sé yo. Entonces, ese vendría a ser la moderación de la generosidad, ¿no? Igual en el autodominio. El autodominio también es parte de, ¿no? O sea, para Aristóteles, estar enojado no es negativo. Estar enojado no es eh, faltar una virtud ética. La forma es cómo reaccionas cuando te enojas. Si estás con ira, atacas a lo loco, es un extremo. Y por otro lado, si te dejas golpear, si no haces nada para defenderte, también es otro extremo. La virtud sería el autodominio, ¿no? Defenderse, pero sin dejarse llevar por la ira, ¿no? Y por último, para terminar esta parte de Aristóteles, que es muy ilustrativo, ¿no? El último ejemplo, ¿no? Es en la parte de la política. Bueno, eso no lo da Aristóteles, o no lo he visto, pero lo voy a dar yo, interpretando la esencia del equilibrio en la práctica de las virtudes éticas según Aristóteles, ¿no? En la política, ¿no? Hay derecha, hay izquierda, extrema derecha, ¿no? Si yo soy virtuoso, yo no voy a ser ni de derecha ni de izquierda, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Voy a estar en el centro.
voy a estar en el centro. Porque todo exceso, para un lado o para el otro, es negativo. Y yo sí me considero de centro personalmente. ¿Ah? Ahí sí sigo a Aristóteles. No, a veces uno cuando lee filosofía puede quizás hasta mejorar y corregir algunas cosas en su vida personal, ¿no? Pero así es. Muy bien, para terminar sobre Aristóteles, porque aún falta el tema de la evolución y no sé cuánto tiempo ha pasado. Eh, si bien la mayoría, Aristóteles da la práctica de las virtudes éticas para la mayoría de personas normales, hay personas que no son normales al 100%, me considero yo parte de, y que de repente nos diferenciamos un poco de las demás personas. A esas personas son los filósofos, ¿no? Aristóteles dice que hay unas virtudes dianoéticas para los filósofos. No, si bien los seres humanos somos animales, pero para Aristóteles, los seres humanos somos animales racionales. O sea, no dejamos de ser animales, pero somos racionales. La razón es lo que nos diferencia de las otras especies de animales, ¿no? Y para combatir esos instintos animales que tenemos, Aristóteles da la práctica de las virtudes éticas para ser felices, para obtener la felicidad. Pero hay personas que no se conforman con esto, como yo, por ejemplo. Y para esas personas que necesitan algo más de eso para ser felices, para controlar su parte animal, algo más de controlar su parte animal, están las virtudes dianoéticas. Dianoéticas. ¿Y cuáles son las virtudes dianoéticas según Aristóteles? Y estoy concluyendo con Aristóteles. Viene a ser la prudencia y la sabiduría. La prudencia es diferenciar entre lo bueno y lo malo, la parte moral, mientras que la sabiduría está relacionado a la ciencia, propiamente dicho. Entonces, para concluir, mientras Sócrates y Platón se basaban en el entendimiento de las cosas, ¿no? Decían de que para resolver un problema ético, ¿no? De repente sobre la puntualidad, un ejemplo, ¿no? O la bondad, solamente bastaba con entender, no. Para Aristóteles había que practicar, ¿no? Y dentro del cristianismo se aplica mucho, hablando ahora del cristianismo un poco más, ¿no? ¿Y por qué hablo del cristianismo? Porque es la filosofía en la lengua hispana, ¿no? Y también en la inglesa, que más abunda, ¿no? El cristianismo. Porque en el cristianismo hay dos corrientes, veo yo, ¿no? Una que dice de que basta con entender y comprender, ¿no? Para ser salvo, ¿no? Entender y comprender, ¿no? De que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Y creemos eso y lo seguimos. Y otras, siendo un poco más estéticos, no basta solamente con entender y comprender, sino que hay que practicar, ¿no? Y como practico, aplicando el amor al prójimo, haciendo actos de, ¿no? Actos buenos, etcétera, etcétera. Entonces hay un versus, ¿no? Entre Sócrates y Platón, aunque lo de Sócrates lo conocemos en base a lo que pensaba Platón, ¿no? Porque en sí no hay ninguna evidencia al 100% fidedigna, exacta, de todo lo que decía Sócrates, ¿no? Lo que conocemos de Sócrates en base a Platón y a Diógenes Laercio. Bueno, y para Aristóteles era la práctica, ¿no? Sin dejar de lado